Aquí sí que tenemos un caso interesante, una instancia que pocas veces se piensa, se reflexiona. Básicamente el finger joint, la unión, el entrelazamiento del sistema urbano y el sistema natural. Y para eso vamos a hablar con Antonio del Campo. Él es ingeniero forestal, académico de la Politécnica de Valencia, ¿sí? Y un experto en un tema específico como este. Antonio, ¿de qué se trata esto? Bueno, pues efectivamente aquí lo que tenemos es una zona residencial, que justamente estamos en el borde donde está la zona residencial. Perfecto. Todos sabemos que hay una apetencia del ser humano para acercarse al medio natural, para vivir cerca del bosque, salir de casa. Al menos en estos tiempos, ¿no? Claro, hace un tiempo atrás siempre tendíamos a cobijarnos el abrigo. Y a protegernos, a separarnos del sistema naturaleza. Ahora pareciera que la naturaleza es buena, ¿no? Claro. Y como tal nosotros queremos vivir en ella. Exactamente. Perfecto. Esta proximidad a la naturaleza conlleva también estar expuesto a un riesgo de incendios forestales. Ya aquí lo que menos importa es el sistema natural, sino las vidas humanas. Entonces, independiente de que por supuesto hay una apreciación respecto al sistema natural y entendemos que hay un impacto sobre el sistema y el ecosistema natural, pero en este caso se está intentando prever y evitar el riesgo civil. Civil, ¿no? claro. Perfecto. Hablamos ya de vidas humanas. Perfecto. Así que ahí tenemos un problema. Ahora, el punto es que para todo eso necesitas agua. Cuando los forestales hablamos de incendios, tenemos siempre como dos grandes ramas, ¿no? Como dos grandes brazos. La prevención. Bueno, qué maravilla que y la los forestales extinción. tengan dos ramas. Perdón. Podemos tener más, los verticilos. Pero ¿Ya? en principio hablamos de prevención y de extinción. Okay. Y lo interesante de este proyecto es que está todo unido. Cuando hablamos de prevención, ¿qué decimos? Bueno, pues fijaos, aquí por ejemplo estamos en una zona donde se ha hecho prevención, se ha despejado, se ha eliminado combustible, se ha quitado carga de combustible, porque al final cuanta más leña le ponemos al fuego, más intenso y más severo es. Este es el pino carrasco, es una especie resinosa que es una especie especialmente adaptada a los incendios. Su estrategia reproductiva es matar al vecino, y matar al vecino... No te puedo creer. Sí, es así como... O sea, perdón, es una especie de asesino serial. Suicida y asesino, No te lo puedo lleva todo. creer. Es lo que se llama una especie germinadora, es germinadora obligada. Estas especies solamente son capaces de reproducirse después de los incendios forestales. No te puedo creer. Yo podría ir más allá en la prevención. ¿Por qué? Porque si yo dispongo de agua, puedo tener otras especies que tengan un comportamiento frente al fuego muy diferente, que estén más hidratadas y por lo tanto el fuego tenga que trabajar más. Como por ejemplo... Por ejemplo, tenemos aquí la ceratonia, que no es el mejor de los ejemplos, pero es un ejemplo de otro tipo de especie. El diagnóstico está claro, perfecto, estamos en una zona de riesgo, una zona de interfase del sistema urbano con el sistema natural. Efectivamente, hay especies que son idóneas para el fuego, están preparadas para el fuego. Perfecto, necesitamos mucha agua. ¿Cómo se resuelve esto? ¿Cómo lo solucionamos? Y vivimos en una zona con mucha presión por el agua. No, aquí no podemos hacer un Digámoslo pozo... técnicamente, con mucho estrés hídrico. Estrés hídrico antrópico, ¿no? Natural y antrópico. Hay mucho estrés. Maravilloso. Los hidrólogos hablamos de aguas aguas azules, aguas verdes y aguas grises. Claro. El agua azul por aquí escasea mucho, apenas tenemos ríos, es un sistema semiárido, El agua verde es la que vemos en el ecosistema, funcionando en el ecosistema, y luego tenemos las aguas grises, que son las aguas residuales, las aguas que producimos los seres humanos y que son producto del uso del agua de los sistemas hídricos por la población. Hay una normativa que obliga a depurar esas aguas y a devolverlas al sistema. Eso de devolverlas al sistema, en principio... Perdón, y de devolverlas al sistema con un cierto nivel de pureza, ¿no? De limpieza, ¿no? Efectivamente. Hay que limpiarlas. Normalmente se devuelven, por ejemplo, en Valencia capital, pues buena parte va hacia la albufera para alimentar marjales y sistemas de zonas húmedas. Y aquí, por ejemplo, tenemos una y eso va al río. Hay un río que es el río Turia, y van de vuelta al río Turia. Fantástico, ¿vale? Que vaya de vuelta al río Turia. Aumentaría el caudal. Lógico, y podría... maravilloso. Pero ahí hay un problema, y es que están consideradas un vertido. ¿Qué consiste el proyecto entonces? Cerrando un poco, cogemos esa agua, le damos un tratamiento adicional de limpieza. Las aguas normalmente llevan un primario y un secundario, a esta le vamos a dar un terciario. ¿Ya? La dejamos tan limpia que casi nos la podríamos beber, o incluso nos la podríamos beber. Está al borde de ser potable. Es potable. ¿Ya? El agua llega a estas torres, es un sistema de extinción de incendios forestales. Consiste, como veis, en una torre que se alza aproximadamente unos 15 metros sobre el suelo,
y lo que hace es regar el bosque. Ahora entramos un poco... Literalmente. O sea, sí. esto sí que es insólito, regar un bosque. Con agua que no quería nadie. No, es que, espérate, no, yo no lo puedo creer. Hay depósitos de unos cuantos miles de metros cúbicos que están distribuidos por todo el parque. Unos cuantos miles de metros cúbicos. 500.000 metros cúbicos. O sea, millones de litros. Sí. Que están aguardando en el caso de un incendio. Se están llenando. El proyecto ahora mismo está empezando a funcionar. Ahora mismo están en proceso de llenado. Y por lo tanto, estos aspersores funcionan ante un incendio. Ahí se alcanzan a ver todas las torres, ¿no? Sí. Pero, y además pueden regar... Claro. Antes del incendio. Ahí vamos, ahí muy bien. Al regar seguramente mantienes hidratado. Muy buena consideración, ¿cierto? claro. Y por lo tanto, al mantener hidratado estas especies vegetales, por supuesto, se minimiza el riesgo de un incendio forestal. Exactamente. O sea, yo con esto meto al sistema un agua estructural básica, que lo puedo estar manteniendo durante todo el año, durante todo el periodo vegetativo, un agua preventiva el día que las cosas se ponga fea, pero sin tener llama, y un agua de combate el día que tenga la llama. Si hay una vegetación activa y transpirando, se puede estar beneficiando de una bajada de temperatura, porque toda esta zona estará, digamos, cambiando calor sensible por calor latente. Esto funciona como un gran radiador para las zonas urbanas. Exactamente. Fantástico, maravilloso.